abran sus Biblias en el pasaje que leímos congregacionalmente en 1 de Pedro 4, versículos 12 al 13. Y mantenga su Biblia abierta ahí en ese pasaje. Se dice que cuando se repite muchas veces una mentira, la gente la hace una verdad. Y este último canto que hemos entonado no es una mentira, es una verdad, porque tiene una base bíblica. Cuando inicia la primera estrofa, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿verdad? Fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, cuando les habló a los apóstoles sobre la necesidad de ir a recoger el fruto. Y hermanos, si usted cantó este canto, yo le quiero recordar que el próximo sábado 29 de marzo, toda la iglesia, no los líderes de células, no queremos que los manden como sus representantes. La idea es que toda esta iglesia se movilice en la colonia Calderón para tener un asalto evangelístico. Después de días vamos si con la ayuda del Señor lo permite, vamos a abrir una nueva célula en aquella colonia. Pero para ello necesitamos que todos nosotros estemos ahí. Si usted cantó este canto, hágalo efectivo el próximo 29 de marzo. ¿Sí? O sea, no es de que bueno, que el pastor vaya, ¿sí?, mientras que nosotros lo cantamos. Quiero decirle que siempre yo veo los mismos rostros, hermanos, en este tipo de actividades. Y cuando debe ser toda la responsabilidad de todos nosotros, porque a nosotros, la iglesia, nos llama el Señor a que miremos los campos que ya están listos para la siega. Así que mantenga su Biblia abierta ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13. Tercera promesa, hermanos. ¿Se acuerda que yo dije durante el mes de marzo vamos a hablar sobre 5 promesas? Pero como María del Sol nos ocupó el tiempo el domingo pasado, que por cierto, al menos a mí me sorprendió. Porque fue un mensaje el del sábado, ayer hace 8 días, un mensaje bíblico 100%, ¿verdad? Y el del domingo ni se diga, ¿verdad? Nos llevó a escudriñar la palabra de Dios. Y los que estuvimos en el aula magna, y los que no fueron, habló sobre el rey Salomón, el libro de Eclesiastés. Así que mis hermanos, y por la tarde Anita Trejo nos compartió sobre la liberación espiritual, sobre la guerra espiritual. Así que mis hermanos, Dios, al menos en esta congregación, Dios siempre tiene a alguien que va a predicar de su palabra. Así que mantengamos nuestros oídos atentos a la predicación en esta mañana. Tercera promesa: Dios observa siempre, hermanos. Por lo tanto, no desmayaré. Al menos a un servidor, uno de los personajes bíblicos que más me llama la atención y de quien más aprendo es del apóstol San Pedro. La Biblia dice que fue un hombre que pasó más de 3 años con Cristo y quien, como hemos visto, el Señor lo complació, hermanos, en su vida, casi en todo. Mas sin embargo la Biblia dice que le falló. Es más, yo creo que la mayoría de nosotros debemos identificarnos o nos identificamos con el apóstol San Pedro. ¿Quién era este hombre según la Biblia? La Biblia lo presenta como un discípulo dispuesto, defendiendo a sus maestros contra todos sus adversarios. Pero también la Biblia dice que fue un fracaso. Y la Biblia nos enseña que negó a su Señor en las malas, no solamente una vez, sino 3 veces. Durante todo esto, la Biblia dice que Dios lo vuelve a tomar, lo moldea y hace de él un hombre con el poder de Dios y un hombre efectivo en la obra de Dios.
Mis hermanos, la Biblia nos dice que cuando Pedro le falló al Señor Jesús, él se regresó nuevamente a sus redes. Entonces Jesús va y lo busca con el propósito de restaurarle nuevamente al ministerio. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo: deja tus redes y te voy a hacer pescador de hombres? Por 3 años Jesús lo preparó. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, él pensó que él ya no era útil dentro de la obra de Dios. Entonces la Biblia dice en el último capítulo de San Juan, en el Evangelio, que a donde él estaba, Jesús va y lo busca. Y 3 veces le hace la pregunta que si le amaba. La Biblia dice que en la tercera pregunta que Jesús le hace, que si le amaba, Pedro, dice la Biblia, se pone triste que Jesús le diga la tercera vez que si le amaba. Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y en las 3 respuestas de Jesús a la afirmación de Pedro, la Biblia dice que Jesús le dice: restaura o cuida, mejor dicho, a mis ovejas. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: yo no me he olvidado del llamamiento que un día te hice. Aunque me fallaste, nuevamente yo te invito a que restaures tu comunión conmigo para ponerte nuevamente en el ministerio. Mis hermanos, la Biblia dice que fue un hombre vacilante, fue un hombre impulsivo, extremadamente celoso. Fue Simón Pedro. Pero la Biblia dice que Dios lo cambió y lo quebrantó y surgió como Pedro la roca en el libro de los Hechos. Ahora, cuando él escribe la primera carta de las 2 que escribió, él escribe en base a su madurez y experimenta sabiduría bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo leo este pasaje de 1 de Pedro 4 del 12 y 13, yo me doy cuenta que no son términos retóricos de un viejo pescador que tira de un lado al otro las palabras que él dice, sino más bien me doy cuenta que son palabras moldeadas en el horno ardiente de sus propias aflicciones y dolor. Mire, vaya conmigo nuevamente a la lectura de 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esta tercera promesa, mis hermanos, es: Dios observa siempre, no desmayaré. Mis hermanos, cuando usted vaya en el capítulo 1, al iniciar la carta de la primera carta de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro le está hablando a personas que estaban siendo, mis hermanos, exiliadas en otro lugar, que habían sido arrancadas de su país, de su lugar de nacimiento, de sus hogares. Y estaban alejados, mis hermanos, de donde ellos eran por causa de la persecución por su fe en el Señor Jesucristo. Uno puede decir, mis hermanos, bueno, la Biblia dice que ellos eran extranjeros porque estaban en una tierra que no era su tierra. Pues nosotros, mis hermanos, nos parecemos a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Eso dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y que nosotros, como los destinatarios de la carta, a quien Pedro les escribe esta carta, ellos se sentían extranjeros porque no estaban en su propia tierra. Usted y yo en la vida cristiana nos debemos sentir extranjeros porque no estamos, mis hermanos, en nuestro reino. Nuestro reino es de allá en el cielo y por lo tanto, cuando estemos aquí, nosotros, usted y yo, vamos a experimentar diversas pruebas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas en la vida? Levanten su mano, hermanos. Ay, híjole, hermanos, qué bárbaros. Son bastantes. Todos tenemos problemas en la vida, ¿verdad? Todos. Es más, déjeme decirle, probablemente algunos de los que estamos aquí estamos atravesando por un gran problema. Mire,
Voy a tratar de, vamos a decirlo así, desmenuzar bien el pasaje. Hay una palabra que Pablo utiliza y que es el primer punto de mi sermón en esta tarde, en esta hora. Amados, vaya por favor al texto. No os sorprendáis del fuego de la prueba. Primera pensamiento que quiero compartir. Usted y yo estamos en esta vida. Y usted y yo atravesamos por problemas, por necesidades, por crisis. Pedro nos dice que no nos sorprendamos. Es interesante que nuestra primera respuesta, usualmente cuando viene la prueba, es de sorprendernos. Yo he escuchado a gente decir, es más, a veces yo lo he dicho cuando paso por un problema, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Pero Pedro nos dice que no nos sorprendamos, mis hermanos. La falta de sorpresa nos capacitará para quedarnos calmados. Yo lo entiendo así, hermanos. La vida es un salón de clases. ¿Por qué? Porque en ella nos topamos con pruebas sorpresivas y exámenes periódicos. Cuando yo cursaba el seminario, Sergio Urbano, que fue mi maestro de doctrina cristiana, nos pidió que compráramos un libro lo doble de mi Biblia, hermanos. Un libro de este grueso. Y venían como 15 doctrinas básicas que el cristiano debía conocer. Y yo recuerdo que en cada clase que él nos daba, mis hermanos, un capítulo por clase. La clase duraba 2 horas. Pero vamos a suponer, este domingo veíamos el capítulo 1, pero el próximo domingo nos decía a los poquitos alumnos que tenía, a ver, el próximo domingo van a tener examen del capítulo 2. Hermanos, ahí nos tiene usted estudiando el capítulo 2. Y cuando la primera vez que hizo eso, llegó al salón de clase, y yo estaba así, mira hermano, con un arsenal así ya de respuestas. Dije, porque el capítulo estaba muy extenso. De perdido van a ser 30 preguntas de doctrina cristiana. Me dijo, ¿ya están listos? Saquen una pluma, saquen un papel. Y dijo, ahí va la primera pregunta de examen. La primera pregunta de examen era, dígame 5 características por qué la Biblia es divina. No, yo dije, esa sí me la sé. No me pregunte cuáles son las 5 porque se me olvidaron, hermano, sí. Entonces yo dije, va la segunda. Y dijo, es una pregunta nada más. ¿Sabe qué hacía el hermano? Ahí nos tenía el capítulo 3, lee, y llegaba al salón de clase y era solamente una pregunta. Mi coraje era, ¿por qué me pide que lea todo un capítulo para una sola pregunta? Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque de perdido Él nos avisaba. ¿Dios te avisa cuando va a haber pruebas en tu vida? No. No te manda un email, hermanos, a los que usan Face. Qué padre sería, ¿no? Que abres tu computadora, tu laptop, tu tablet en la mañana y aparece un recuadro de parte de Dios. Si no quitas la cáscara de plátano que está en la cocina, te vas a dar un porrazo. No, ¿verdad? Eso Dios no avisa, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice que la vida, mis hermanos, o mejor dicho, yo digo que la vida es como un salón de clase, porque en ella nos topamos con pruebas sorpresivas y exámenes periódicos. No se puede tener un aula sin pruebas, al menos jamás he visto una.
Jamás he visto a alguien ganarse un diploma de escuela de secundaria o título universitario sin rendir examen. La Biblia nos dice que continuamente la vida cristiana es como, mis hermanos, es como que Dios es un maestro y nosotros somos sus alumnos, y que Dios continuamente nos está poniendo en examen nuestra vida. La vida cristiana es semejante, mis hermanos. Pero ¿sabe cómo podremos alcanzar la madurez en la vida cristiana? Pues es a través de soportar las pruebas que vienen de parte de nuestro Señor. A veces los problemas nos llevan a volteretas emocionales y espirituales. A veces cuando usted y yo no estamos preparados espiritualmente, hasta reflejamos en nuestro rostro, hermanos, la carga que nosotros traemos. Porque nosotros decimos, es que es una carga muy grande este problema que estoy viviendo. La Biblia dice que no se sorprenda cuando venga una prueba, porque seguramente algunos de ustedes ahora mismo, Dios, hermanos, los está probando. Y la Biblia dice que el propósito de los problemas en la vida es que Dios se está moldeando a la imagen de su Hijo. Y si Dios nos va a moldear a la imagen de su Hijo, y si, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, significa, mis hermanos, que lleguemos a una madurez tal, mis hermanos, que en nuestra vida, en medio de cualquier situación, usted puede estar tranquilo porque sabe que Dios tiene el control de todo. Así que no se sorprenda cuando usted tenga problemas. Tal vez usted puede decir, yo me porto bien, me porto bien, que yo no creo que Dios me vaya a probar. Oh, discúlpeme si lo decepciono, pero no es así. Aun cuando usted se porte así como dice usted, según la voluntad de Dios, lo más seguro es que Dios lo va a probar. Por eso Pedro dice, no se sorprendan. Ahora, la promesa es que Dios siempre observa. Hermanos, cuando Dios promete que está observando nuestra vida, es que usted y yo no debemos desmayar. Segunda enseñanza. Vuelva al pasaje, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que, ¿qué dice? A ver, hermano, ¿cómo dice? Gozaos. La segunda reacción que dice Pedro que debemos tener es más aún sorprendente, mis hermanos. Primero dice, no te sorprendas. Pero en la segunda enseñanza dice, y a lo mejor tú dices, espérame, si sí me sorprende cuando tengo problemas. Bueno, más te va a sorprender cuando Pedro dice que cuando sientas tú la prueba y la necesidad, te goces. ¿Qué hacemos nosotros? Nos quedamos sin uñas de tanta preocupación. ¿Sí o no, hermanos? Nos quedamos sin uñas. Que si fueras fakir hasta te comían las uñas de los dedos de los pies, ¿verdad? Pero hermanos, aquí la palabra de Dios dice que la segunda reacción que debemos tener es que debemos estar gozosos. He escuchado a algunos que cuando viven una prueba suelen decir, ¿qué? Está bromeando. Estamos hablando de pruebas. Y dicen, estamos hablando de pruebas. Mis hermanos, la Biblia es cierto, está hablando de pruebas y de pruebas ardientes. Y la Biblia dice que lo que debemos hacer es continuamente gozarnos. Mis hermanos, eso es lo que la Biblia dice. No es lo que dice Héctor López, el pastor. Es lo que la palabra de Dios dice. Y luego me gusta como Pedro dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Santiago 1:2, abra su Biblia en ese pasaje. Santiago lo dice de otra manera. Tened por sumo gozo. Así dice, ¿verdad? Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo.
hermanos, como que estaban medio locos, ¿no? Tal vez en nuestra concepción de las cosas, los escritores sagrados. Porque lo natural es que cuando tú tengas problemas, ¿qué, hermanos? Estés triste. Cuando tú tengas problemas, ¿qué? Estés preocupado. Cuando vives problemas, estés afanoso. A lo mejor hasta deprimido. Eso, desde el punto de vista humano, eso podría ser, decimos nosotros. Pero cuando vamos a la Biblia dice que nos gocemos. Tened por sumo gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque las pruebas nos capacitan para entrar en un compañerismo más íntimo con Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí continuamente, hermanos, tenemos bendiciones de Dios? Amén. Bueno, si usted se está gozando por eso, sígase gozando por eso, hermanos. Pero la Biblia jamás enseña que tengamos gozo en medio de las bendiciones, sino más bien en medio de ¿qué? De las aflicciones. Hermanos, ¿de qué se trata esto? Usted dice, se sale de toda lógica lo que Dios enseña. No, hermanos, porque yo entiendo lo que Dios quiere decirnos, y no porque nada más Dios a mí me lo revele y a usted no, o sea, no me malinterprete. O sea, yo entiendo por lo que leo en la Biblia que las necesidades nos impulsan a buscar más a Dios. Mira, déjame te lo explico. Si no hubiera enfermedades en este mundo, no existirían los médicos. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Si no hubiera enfermedades, es que los veo así. ¿Cómo quedó el Barcelona con el Real Madrid? Sí. ¿Con quién elijo? ¿Que se quede en Montserrat con el Alejandro o con el José Luis? No, hermano, estamos aquí en el templo, sí. A ver, fíjense, ya se me olvidó nada más porque los vi así. Los miré así como 20 cuadras desde el desfile, como dijo una hermana, así. Miren, hermanos, las necesidades nos llevan a acercarnos más a Dios. Eso es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Por lo tanto, las pruebas se convierten en el medio para un fin mayor. Mis hermanos, cuando usted tenga necesidades y problemas, Dios le está invitando a tener una relación más profunda con Cristo en la tierra y una recompensa más rica de parte suya en el cielo. Porque si usted no es probado, porque si usted no vive problemas, jamás conoceríamos esa comunión. Sí, hermanos, porque tengo necesidades, busco el rostro de Dios. Sí, hermanos, porque tengo necesidades, busco la presencia de Dios. Y eso me lleva a tener intimidad con el Señor. Es más, déjeme decirle una cosa. Solamente cuando atravesamos necesidades, las pruebas nos llevan a impulsarnos a doblar nuestra rodilla delante de la presencia de Dios. Al mismo tiempo, esas pruebas nos están acercando al Señor más de lo que jamás haya estado usted en su vida. Y eso debe regocijarnos. Santiago dice, mis hermanos, tened por sumo gozo. Ahora, y lo sorprendente es que tal vez usted diga, no, es que San Pedro les estaba hablando a los exiliados, a los extranjeros. No, también Santiago le habla a los exiliados y a los extranjeros. Y en algo nosotros nos parecemos a aquellas personas, porque usted y yo no somos de esta tierra, hermanos, somos del mundo. Y mientras estemos aquí, vamos a tener todo tipo de problemas y de necesidades. La Biblia dice, gózate en la bendición, pero también
Lo más importante, gózate en la prueba. Y por último, la recompensa. Oye, estaba más rápido el sermón que María de Soldo. Sí, yo creo que en eso soy mejor que ella. La recompensa. A medida que avanzamos en esta vida, sucede que nos estamos acercando al tiempo de la graduación. Déjenme le cuento algo. Yo ya les he contado, hermanos, que yo, alumno, no era un nerd yo en mi tiempo de estudiante. Fíjese, sin ser cristiano, yo decía 8, 9 y 10 es pura vanidad. Yo le tiraba al 6 y al 7. Pero sin ser cristiano, 8, 9 y 10, decía yo, es pura vanidad. Miren, les he contado mi historia académica. La primaria, gracias a Dios, la terminé. No con honores, hermanos, pero sí estaba en los primeros lugares de las butacas en la graduación, sí. Me gradué en la sección 147. Ahí fue mi graduación de primaria. La secundaria, hermanos. Como segundo de secundaria, reprobé matemáticas. En tercero de secundaria, aprobé matemáticas, pero como venía arrastrando la de segundo año, ¿qué, hermanos? No. Y en el Club de Leones, yo recuerdo que yo fui al ensayo de la graduación de secundaria. Y hermanos, hasta me decían en 1900, tú tienes que ir desde aquí y tienes que caminar así. No, hermanos, yo sabía dónde me iba a sentar. Pero después dije yo, si no me van a dar certificado de secundaria, ¿para qué voy y ahí a pararme a poner mi cara de baqueta? Y no me paré. Pero por mi dura cabeza tuve que hacer segundo y tercer año de secundaria nocturna. Pero como éramos menos alumnos, hermanos, ahí mira, el de las matemáticas de segundo y tercero, ahí en la nocturna, hermanos, hasta fui el mejor. Imagínate cómo estaban los demás. Pero como a mí nunca me gustó el bailongo ni la bebida y que tenías que pagar porque tenías derecho a bailar, y no, dije, no saben qué. Le dije al director, a Celedón, ¿sabe que yo regreso después a que me dé mi certificado de secundaria? Pero no, mira, la graduación no me interesa. Y no me gradué. O sea, no fui a la graduación. Después de meses fui y reclamé mi certificado de secundaria y me lo dio con honores. Sí. Ahí mismo hice la preparatoria. La terminé muy bien. No fui a la graduación tampoco. Cuando me fui al seminario, el día de que yo me iba a graduar del seminario, a mi cuñada de Tampico se le ocurre casarse ese día. Y no fui a la graduación. Porque yo ya perfilaba para ser mandilón, Damaris me dijo, no quiero que vayas. No voy, yo aquí me quedo. Y no fui a la graduación. He ido, por ejemplo, a la única graduación, a la segunda que fui, fue cuando cursé el diplomado en evangelismo explosivo. Yo pagué 500 pesos y como eran gringos, después de 2 meses me llegó un cheque a mi nombre regresándome los 500 pesos y mi diploma por evangelismo explosivo. ¿Y saben cuándo me voy a graduar? Cuando esté allá con el Señor. Le voy a decir por qué. Porque es recompensa. A medida que avanzamos en esta vida, sucede que nos estamos acercando al tiempo de la graduación. Va a ser un día donde se otorguen diplomas, honores y premios especiales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la Biblia habla de que Dios nos va a premiar allá en el cielo? Hermanos, discúlpenme, yo no he descubierto en la Biblia que Dios premie la fidelidad. Si es así, muchos de nosotros no vamos a tener premio. Si Dios va a premiar la constancia, tampoco muchos de nosotros estaríamos ahí en primer lugar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios va a otorgar premios. Pero estuve buscando en la Biblia, dije, a ver, ¿de qué premios? Y encontré esto.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, espérate. ¿Cómo está esto? Sí, hermanos, la Biblia dice que allá va a haber coronas. Si usted está cabezón, no se apure, su corona va a ser así, mire, así como es su cabeza. Dios no tiene problemas con eso. No, hermano, es que yo soy muy cabezón. Cuando mi mamá se avió de mí, tuvieron problemas para que yo sacara la cabeza. No importa, hermano. O sea, allá Dios le va a dar una corona, sí. Y si no tiene pelo, a lo mejor va a ser la única vez que usted va a tener pelillos ahí, sí. Entonces, déjeme decirle, la Biblia dice que Dios, hermanos, premia a aquellos que soportan el sufrimiento. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque yo les comentaba en la clase de nuevos creyentes, a lo largo de mi ministerio, de mi trabajo como pastor en esta iglesia, he visto pasar infinidad de personas, mis hermanos. Las he bautizado, les hemos discipulado. Pero en el primer movimiento de prueba, de necesidad, de enfermedad, de conflicto, ¿sabe lo que hacen? Como soldados se salen del ejército y andan dando tumbos por la vida. Y a veces yo pienso, ¿sabes qué? Si te hubieras quedado aquí es mucho mejor. No estoy diciendo que la vida cristiana es exenta de problemas y de pruebas y de necesidades y de enfermedades. No, hermanos, pero lo más importante es que el Señor está con nosotros y Él nos da fuerza para seguir adelante. Dios tiene una corona reservada para aquellos que soportan la prueba ardiente. Si fuera así por soportarme, mi esposa tendría ya una, hermanos. Y no se ría, también usted tendría una por soportar a su viejo. O usted por soportar a su esposa y a sus hijos. Digo porque Damaris no se casó con una perita en dulce, aunque soy, ¿verdad? Ni usted se casó, no me diga que usted se casó así con el hombre perfecto, como dice la canción, aunque esté gordito, pero es el hombre perfecto. Usted dice, no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas. Hermanos, pero si se trata de soportar la prueba, muchos de ustedes también, yo creo que han ganado ya una allá en los cielos. En caso de que todavía usted no esté convencido de que las pruebas pueden causar regocijo, quiero que vea un caso clásico registrado, y con esto termino, al final de Hechos 5. Ahí encontramos que los apóstoles, incluyendo a Pedro, habían sido azotados y se les ordenó dejar de predicar acerca de Jesús. ¿Verdad que sí? Les dijeron, hey, ya no prediquen acerca de este nombre. Y aparte de prohibírselos, ¿qué les hicieron? Les dieron unos tablazos, ¿no? Unos latigazos. Les echaron agua mineral por la nariz. Les dieron toques, etcétera, etcétera. O sea, los azotaron, dice la Biblia. Sufrieron por causa de su fe, por causa del Señor Jesús. Nosotros, para eso quería Dios que me hiciera cristiano. Salgo de una y entro a otra, salgo de una y entro a otra. Y tal parece que los problemas vienen en combo, ¿no? Y a veces le quieres decir al Señor, Señor, ya déjame en paz, que no, espérate, no le digas eso. Dios está tratando con tu vida, está trabajando contigo.
Dios está trabajando contigo. Mira, cuando Dios no se meta con tu vida, mira, hasta vas a nadar de muertito, si en la vida. Pero porque Dios te ama, Dios va a tratar contigo. La Biblia dice que aquellos hombres, después de que fueron azotados, dice la Biblia que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Y qué hacían? Todo el día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. O sea, el sufrimiento, ellos decían, ellos no se lamentaban de su sufrimiento. Ellos le daban gracias al Señor porque les permitiera padecer afrenta por causa de su nombre. Y les prohibieron predicar acerca de ese nombre. Y dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo a veces pienso, hermanos, que muchos de nosotros, si viniera una persecución, ahí nos vamos a dar cuenta quién realmente es cristiano. Dios no lo permita, mis hermanos, pero si sucede una persecución en contra de la iglesia cristiana hoy en día en todo el mundo, ahí nos vamos a dar cuenta quién es qué. Y mira, y tocaba en el grupo de alabanza. Y mira, y daba, exponía la palabra en el grupo familiar. Y mira, y predicaba en Príncipe de Paz todos los domingos por la mañana y por la noche. En cambio, dice la Biblia que aun cuando les prohibieron, ¿qué hacían ellos? Seguían predicando todos los días en el templo y por las casas. Esos hombres eran personas como nosotros, no eran super santos, sino personas de la vida real. La única diferencia es que ellos rehusaron, rehusaron permitir que su prueba ardiente le robara su gozo. No era permitir. Ellos no permitían, que esa prueba robara el gozo de su vida. Mi hermano, la vida es así. Tú no la puedes cambiar. La vida es así. Pero gracias al Señor porque tenemos su promesa, Él está observando. Y si Él está observando, yo no tengo por qué desmayar, porque yo sé que Él tiene el control de todo. Así que, mis hermanos, si usted está pasando por algún problema en esta hora, dele gracias a Dios. Y tome una actitud, no una actitud de derrota, sino una actitud de que Dios cumplirá su promesa en usted. Mis hermanos, estamos en examen. Acuérdese de eso siempre. Que mañana no tiene trabajo, está en examen. Que tengo conflictos con mi familia, está en examen. Que tengo problemas internos, tengo conflictos en mi vida, está en examen. Y vaya que muchos no hemos terminado. Estamos siendo graduados todos los días en la universidad de la vida, hermanos. Así que lo único que podemos decir, y una vez le compartí esto a un hombre, dijo, es todo. Pues ¿qué quiere que le diga? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Gozaos o tened sumo gozo cuando tengáis necesidades y pruebas en su vida.